Shalom, bendiciones, bendiciones, buenas tardes, buenas noches, buenos días, la hora que usted esté viendo este video. Le damos la más bienvenida a este espacio de estudio donde estamos esforzándonos por entender un poquito más la Torah de nuestro Rey, un poquito más las escrituras. Estamos utilizando el Mishneh Torah de Ramban para ver un poquito más de cerca cada uno de los mandamientos, las leyes que están alrededor de los mandamientos y muchas cositas que podemos aprender. Llevamos ya varias semanas estudiando acerca del templo, las ofrendas del templo, los objetos sagrados del templo. Llevamos 2 o 3 semanas que nos hemos concentrado en las ofrendas, ya que todo este tema tiene 19 capítulos, me parece, que son en complemento las leyes relacionadas a las ofrendas. Son 19 capítulos y hemos tomado el paso de ir poco a poco para ir entendiendo un poquito bien, un poquito mejor. Muchas veces leemos el libro de Números, el libro de Levítico, en donde nos dice la ofrenda minjá, la ofrenda jatá, la ofrenda por expiación, y no sabemos cuál era el procedimiento. Bueno, a través de estas enseñanzas hemos descubierto dónde se depositaba la sangre, cómo era el procedimiento, qué era lo que se hacía, quiénes comían la carne, y todas estas cosas son interesantes porque, por ejemplo, cuando en esta semana que estamos dentro del estudio de la Parashá, vemos la, vemos la ofrenda de la sotá, la mujer que está acusada de adulterio. Y claramente vemos que Números nos dice que debe traer una ofrenda de cereal. Pero si nosotros no estudiamos todo este tipo de cositas, no nos vamos a dar cuenta qué tipo de ofrenda, cómo se traía y todos estos tipos de detalles. No nos vamos a dar cuenta que había dos tipos de ofrenda únicamente. En todo el sistema de ofrendas había dos ofrendas que eran de cebada. Nada más, no había más, eran dos ofrendas nada más. Y una tenía que ver con la mujer que era acusada por adulterio y la otra tenía que ver con la cuenta del Homer. Nada más esas dos ofrendas en todo el templo eran las que se traían de cebada. Después tenemos que ver que había un total de 13 ofrendas de trigo. Algunas eran, algunas eran hervidas, algunas eran asadas, algunas eran cocinadas como matza, algunas eran de pura harina que se echaban en el altar para que se quemara. Entonces, si no sabemos todo este procedimiento, no vamos a entender de qué tipo de ofrenda estaba hablando. Había únicamente dos tipos de ofrenda que tenían levadura, que no tocaban el altar, pero sí se presentaban dentro del templo. Una de ellas era la ofrenda de Shavuot, los dos panes que se mecían, que se traían de la ofrenda del trigo nuevo, el nuevo grano, y la otra era la ofrenda del Nazareno, la ofrenda cuando traía los panes, que también tenían que ser hechos con levadura. En todo el sistema había dos ofrendas de avena y había dos ofrendas con levadura y después de ahí estaban todas las demás ofrendas. ¿Y por qué es importante esto? Porque cada una de las ofrendas tenía que acompañar a la ofrenda de los animales. Había ofrendas que no acompañaban a la ofrenda de animal, sino que iban solas. ¿Y cómo y de qué sirve todo esto? Bueno, cuando nos damos cuenta de todo esto, podemos entender mucho mejor los pasajes de la Escritura, podemos entender mucho mejor el Nuevo Testamento y podemos conocer un poquito mejor la Escritura. Nosotros siempre decimos algo y es algo que John Walton, un escritor que se concentra en el Antiguo Medio Oriente y Antiguo Testamento, siempre dice es, la Biblia fue escrita a nosotros, pero no para nosotros. Y lamentablemente mucha gente está descartando la idea de que va a haber ofrendas, va a haber un templo, va a haber un altar, y cuando todo esto empiece a pasar, a nosotros que nos esforzamos por estudiar un poquito, vamos a entender y vamos a saber que todo está perfectamente bien cuando esto empieza a suceder. Nos vamos a dar cuenta, ¿por qué? Porque hoy hay redes sociales y hoy tan pronto como empiece a suceder esto en Israel, todo el mundo se va a dar cuenta. Si de hecho hoy, cuando se hacen las prácticas, los sacerdotes están haciendo prácticas constantemente y los malintencionados dicen que
el templo ya está funcionando. Algunos dicen que el anticristo ya está funcionando porque de repente ven que están meciendo un corderito, están trayendo un ensayo de lo que va a hacer, pero ellos se están preparando porque ellos saben que tienen que conocer todas estas cosas para cuando venga la era mesiánica, que es algo fundamental. Así es que vamos a entrar a estudiar un poquito. Espero que funcione esto de aquí. Sí, sí funcionó. Así es que capítulo 9. Vamos a ver el capítulo 9. Es un precepto positivo realizar todas las ofrendas a Sham. Esa es la ofrenda por la culpa, de acuerdo al precepto expuesto en la Torá. ¿Y cómo es su procedimiento? Tanto la ofrenda a Sham, certera, como la pendiente, se le hace shejitá y se salpica la sangre. Ya vimos dónde se salpica la sangre. Se le desuella, se les traen los órganos, se les sala y se les arroja a los fuegos, o más bien al fuego. Y si desea llevarlos en un recipiente, puede hacerlo. Y el resto de la carne la comen los Kohanim, hombres en la azará, tal como es respecto de la ofrenda hatá. Esta es una ofrenda que se come. ¿Quién la comía? Los Kohanim. Acuérdense, los Kohanim. Pero ¿por qué dice se sacan los órganos? Porque cuando abrían al animal tenían que sacarle todos los intestinos, toda la grasa, todo lo que estaba, los órganos de adentro, los lavaban, les echaban sal y los aventaban al fuego. Ese era el procedimiento. Y vamos a ver aquí algo interesante, fíjese. ¿Dónde está? Me fue, aquí está. Eso no era lo que le quería mostrar. Simplemente que como cada semana ya es de costumbre que se nos fue Kindle, pero denme un momentito, ya aquí está regresando. Aquí regresó Kindle. No sé si sea por todos los libros que tengo o por qué esté pasando, pero aquí llegamos. ¿Ok? Entonces dice, tanto la ofrenda Hasham como la certera, pendientes, ya leímos esa parte. Dice, y el resto de la carne lo comen los Kohanim, hombres en la Zara, tal como es respecto de la ofrenda Hatá. Acuérdense, había dos ofrendas por la culpa, Hatá y Hasham. Y cuando dice aquí el Hasham del Mesorá, el leproso, hay una diferencia con respecto de la recepción de la sangre, como se explicará en las leyes de los faltos de expiación. De todos modos, el resto de los procedimientos, el salpicado de su sangre, su ingestión, es como las otras ofrendas a Sham en todos los aspectos. Fíjese lo interesante, porque muchas veces, año tras año, estudiamos a la Parashá Naso, donde habla del voto nazareno, hablamos del voto nazareno, hablamos de los leprosos, hablamos de todas estas ofrendas, pero no nos damos cuenta de que hay un poquito de diferencia. Aquí nos dice, hay una diferencia respecto a la recepción de su sangre. ¿Por qué? Tenemos que preguntarnos por qué. ¿Por qué con el leproso hay una diferencia con la recepción de la sangre? Porque el leproso no podía acercarse a la Sará. El leproso, acuérdense que el leproso, aquí en el templo, el leproso se presentaba en la puerta norte del Nicanor, esta de aquí, esta chiquitita. No podía entrar a donde se le hacía shejitá a los animales. No podía entrar ni a esta área ni a esta área, sino tenía que venir a hacer su purificación. Había un mikvé aquí donde hacía inmersión, se sumergía y entonces venía y hacían el ritual aquí en esta puertecita aquí. Aquí en esta puertecita hacían un ritual. Tomaba la sangre, de hecho ahí mismo era donde tomaba la sangre el sacerdote, le ponía sangre en el óvulo, le ponía sangre en el pie también, ahí tenía que, para purificarlo, para hacer una purificación. Vamos a seguir leyendo por aquí. Dice, la realización de todas las ofrendas Shelamim, acorde a la ley, constituye un precepto positivo. Hay 4 tipos. Una es Shelamim comunitario y las otras 3 particulares. La ofrenda de paz. Una es por toda la comunidad y otras son las ofrendas que trae cada individuo. Solamente hay una por toda la comunidad. Dice, ¿y cómo es el procedimiento de las ofrendas Shelamim de paz?
comunitarias. Se hace shejitá y se salpica la sangre como lo hemos explicado. Se le desuella, se extraen los órganos, se les sala, se les echa sal, se les quema y el resto lo comen los hombres Kohanim en la Azará, como la ofrenda Hatá y Asham, porque son ofrendas de santidad mayor, como lo hemos explicado. Entonces es la ofrenda Shelamim por la comunidad. Así es que los sacerdotes comían tres tipos de ofrenda. Shelamim, que era por la comunidad, ofrenda Hatá y ofrenda Asham. Eso era lo que comían los sacerdotes. Shelamim comunitario, Hatá, que era por culpa, y Asham, que era culpa y expiación. Cuando una mujer daba luz y que tenía que traer una ofrenda por Hatá, esa ofrenda era la que comían los sacerdotes. O el leproso, cuando se purificaba y tenía que traer una ofrenda Hatá, esa la comían los sacerdotes. ¿Okay? Entonces luego nos dice, hay tres tipos de ofrendas Shelamim particulares, los individuales. Uno es la ofrenda Shelamim que se presenta sin pan, como Shelamim de Hagigá y de Simha. A esto se le denomina Shelamim. Esta es la ofrenda cada vez que vemos Shelamim de Hagigá y Simha. Es la ofrenda cuando Deuteronomio capítulo 16 nos dice que nadie suba con las manos vacías, sino que cada quien, todas las personas cuando subían al templo, tenían que traer una ofrenda festiva, una hagiga, una ofrenda festiva que iban a comer ellos, pero tenían que traerla y presentarla en el altar. En el Seder de Pesaj, cuando vemos que se pone el huevito, que está representando la ofrenda de Pesaj, perdón, el hueso, que está representando la ofrenda de Pesaj, pero se pone un huevito, que muchas veces hay debate que es de Babilonia, que representa esto, que representa lo otro, cuando en realidad lo que representa el plato es que está el hueso representando el corbán, el cordero de Pesaj que se comía, y está el huevo representando la ofrenda hagiga, la ofrenda festiva, la ofrenda shelamim, que las personas traían al altar para después comerlos. Así es que cuando no se estudia el templo, se dicen un montón de cosas. No, que ese huevo es de Babilonia, no, que ese huevo es por esto, que ese huevo está representando la ofrenda hagiga, la ofrenda festiva, que dice que que todo hombre suba a Jerusalén no venga con las manos vacías. Tenía que traer una ofrenda, tenía que traer un animal para sacrificarlo como ofrenda shelamim, como ofrenda de paz, que era de la persona. ¿Okay? Ya sabe, para cuando vean Pesaj un huevo, usted que ya está estudiando estas cosas, usted diga, eso era la ofrenda. Y cuando escuche los debates y las loqueras y todo, solo ríase, porque es gente que no está entendiendo las cosas como las estamos estudiando, no tiene la información que estamos teniendo y está bien, vamos creciendo poco a poco. ¿Okay? Entonces dice, la segunda ofrenda es la ofrenda Shelamim, que se presenta con pan, por promesa o donación. Y se le denomina Todá, ofrenda de agradecimiento. Nuevamente, cuando vemos esto, Todá, ofrenda de agradecimiento, nos acordamos del Salmo, entrar por sus atrios con alabanza, por sus puertas con agradecimiento. Que usamos, ese salmo se usa mucho en el sistema tradicional. Dele gracias, dele palmas, dele palmas. Cuando el salmista está usando el lenguaje del templo, entra con agradecimiento y con una ofrenda toda de agradecimiento. Entra con alabanza, los salmos, pero con agradecimiento, tu ofrenda toda. Porque esa es la ofrenda toda. Cuando tú hiciste una promesa, fuiste a un viaje, regresas, prometiste a Dios que si se hacía algo, tú ibas a traer una ofrenda. Esa es la ofrenda que tú traías. Jonás, cuando dice Jonás, pagaré mis votos. Son ese tipo de ofrendas de votos. ¿Okay? Dice, se presenta con pan. Y ese pan también es denominado Todá, el pan Todá. La ofrenda Todá y el pan Todá. El tercer tipo es la ofrenda Shelamim, que presenta al Nazir el día que completa su Nesirut. Y se presenta con pan y esta se denomina el carnero del Nazir. Como es un voto, también
el nazareno, cuando termina su periodo y debe traer una ofrenda, shelamín, una ofrenda de agradecimiento, el carnero del nazir. Así es que las tres ofrendas shelamín es la hagigá, la ofrenda todá y la ofrenda del nazareno. Cuando Hechos 21 se le dice a Pablo que tome a 4 jóvenes que están a punto de cumplir su voto y pague sus ofrendas. Una de esas ofrendas era la ofrenda del Nazir, los carneros del Nazir. Era lo que tenía que pagar Pablo por él que iba a cumplir el voto y por los otros 4 muchachos que también iban a pagar su voto. Esto es importante porque cuando vemos, fíjese, vamos para allá. Logos, ¿dónde están Logos? Logos. Hechos capítulo 21, me parece que es 21. Aquí, versículo 23. Haz pues esto que te decimos, hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Claramente, aquí sí vemos que dice rasuren la cabeza. Nos está diciendo a número 6:13. Esta es pues la ley del nazareo. El día que se cumpliese el tiempo de su nazareato, vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión, ofrecerá su ofrenda a Adonai, un cordero de un año sin tacha en holocausto, una cordera de un año sin defecto en expiación y un carnero. Aquí está, eran 3 animales. Aquí está el carnero sin defecto por ofrenda de paz. ¿Ve? Ofrenda shelamim. Aquí la palabra en hebreo, ofrenda de paz es shelamim. Aquí está, ofrenda shelamim. ¿Ve? Además de un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina amasada y hojaldres untadas con aceite y ofrendas y sus libaciones. Y el sacerdote los ofrecerá. ¿Okay? Aquí está todo el proceso. Pero cuando vemos que dice que paguen sus votos, aquí al versículo, ¿dónde estábamos? Haz pues esto que se te dice. Hay entre vosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos, purifícate con ellos y paga sus gastos. Paga sus gastos. Eso quiere decir que Pablo tenía que pagar los 15 animales. Porque vimos que eran 3 animales. Pablo tenía que pagar los 3 animales por él y los 3 animales por cada uno de los muchachos. ¿Cuáles 3 animales diría usted? Bueno, vamos nuevamente, número 6. Número 6 dice, ofrecerá a Adonai un cordero de un año para holocausto. Ya lo estudiamos, las ofrendas holocausto. No está pasando aquí la pantalla, discúlpeme. Un cordero para holocausto, la ofrenda olá. Aquí dice ofrenda olá. Una cordera. Vimos que los animales hace 2 semanas o hace una semana, vimos que los animales por jatá, expiación, jatá, tenían que ser hembras, una cordera o una cabra. Por eso dice aquí una cordera. Ahora que ya estudiamos esas partes, vamos reconociendo. El olá era un cordero y siempre era o un cabro, un cabrío que siempre tenía que tener menos de un año. Acuérdense, ya lo estudiamos. Tenía que tener menos de un año. Una cordera de un año sin defecto en expiación, jatá. Y un carnero, este tenía que tener 3 años porque ya era un carnero, ya no era un cordero. Sin defecto por ofrenda de paz. Así es que era el olá, el jatá y el shelamín. 3 animales aparte de todos los panes que tenía que traer, el vino para la libación. Eso es lo que está hablando cuando le dice lleva a los hombres y págale sus gastos. Entonces dice aquí, se le denomina el carnero del Nazir. ¿Y cómo es el procedimiento de estas 3 ofrendas? Se les hace shejitá, se salpica la sangre, como ya explicamos, que era en el altar, se le desuella, se le quita el cuero, se les traen los órganos, luego se desmiembra la carne, se separa el pecho y el muslo derecho, y le da los órganos con el pecho y el muslo sobre las manos de los dueños que lo presentaron. El Cohen coloca sus manos bajo las manos de los dueños y mueven todo ante Hashem en el este. Asimismo,
Todo lo que requiere este movimiento se hace en el lado este. ¿Y cómo hace el movimiento? Lo mueve hacia las 4 direcciones. Asimismo, si es una ofrenda toda de agradecimiento, toma un pan de uno de los 10 panes que la acompañan y lo deja con el pecho, el muslo y los órganos, y mueve todo sobre las manos de los dueños, como hemos explicado. ¿Y cómo pone las cosas sobre las manos de los dueños? Coloca los cebos sobre las manos de los dueños, encima el pecho y el muslo, los 2 riñones, el lóbulo del riñón, y si hay pan, coloca el pan arriba, y entonces mueve todo. Si la ofrenda es de un carnero de Nazir, extrae los órganos, separa el pecho y el muslo, cocina el resto de la carne en el Ezra Nashim, y el Cohen toma la pata delantera, cocinada de carnero, con uno de los 10 panes que la acompaña, con el pecho, el muslo y los órganos, y coloca todo sobre las manos del Nazir, y el Cohen coloca la mano bajo las manos de los dueños, y entonces mueve todo como lo hemos explicado. Lo quiere decir que nos está diciendo que cuando era una ofrenda de voto nazareno, la carne se tenía que cocinar aquí, en el Ezra Nashim, en el atrio de las mujeres. Había un lugar donde se cocinaba en este edificio de aquí. Este edificio de aquí. ¿Okay? Aquí era donde venían, cocinaba la carne. Y aquí también era donde ellos, el pelo que se cortaban lo tiraban debajo del fuego. Pero era aquí. Acuérdense. ¿Por qué? Porque aquí se comía la carne de los sacerdotes, aquí comían ellos y lo demás lo comían aquí. Entonces, quiere decir que traían el muslo, el pecho, colocaban aquí, dice, si era de carnero, cocina el resto del carnero en la Ezra Nashim, el atrio de las mujeres, aquí en este edificio. El Cohen toma la pata delantera del carnero con uno de los 10 panes que la acompaña, el pecho, el muslo y los órganos, y coloca sobre todo sobre las manos del Nazir, y entonces lo mecen. ¿Cómo se mece? Prácticamente como siempre mecemos el lulab, las 4 direcciones, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste. Era como lo mecían, con todo. ¿Okay? Dice aquí la parte, el 10 está diciendo cómo lo cortaban. Qué interesante cómo cortaban al animal. Dice, ¿qué se considera el pecho? Todo lo que ve el suelo cuando el animal está de pie, arriba hasta el cuello y abajo hasta el vientre. Y él corta 2 costillas blandas a ambos lados, que se considera pata delantera. La porción desde la articulación superior hasta la articulación del tobillo, que son 2 miembros conectados. La pata delantera que se menciona se refiere a la pata delantera derecha. La parte correspondiente en la parte trasera es el muslo al que se hace referencia universalmente. Si es que era el pecho, prácticamente desde el cuello hasta todo lo que miraba el suelo cuando el animal estaba de pie. Eso era el pecho. Era una parte sumamente grande. Cubría toda la parte donde estaban los órganos del animal y era toda la parte inferior del animal. Luego de hacer los movimientos, sala los órganos y los quema sobre el altar, pero el pecho y el muslo lo comen los Kohanim, como expone, pues el pecho del movimiento y el muslo que se levanta. El resto de las ofrendas Shelamim la comen los dueños. Se dividía entonces. Entonces el pecho y el muslo era para los Kohanim. Pero todo lo que quedaba del animal, como era una ofrenda Shelamim de paz, se la comía las personas que la traían. Asimismo, el pan que se mueve con la todá, la ofrenda de agradecimiento, y el carnero del Nazir, y la pata delantera cocinada, la comen los Kohanim, y el resto del pan con el resto de la carne la comen los dueños, y el pan con el cual se hacen los movimientos del pecho y el muslo se denomina lo que se levanta del todá, y la pata delantera cocina con el pecho, el muslo y el pan que se mueven se les denomina lo que se levanta del carnero del Nazir. Y eso era lo que comían los Kohanim, los sacerdotes. Si el dueño que presenta la ofrenda, Todá, es Cohen, el resto del pan lo comen los Kohanim, como la ofrenda Todá de un Israel. Porque el pan
que se presenta con la ofrenda Todá o el carnero del Nazir no se denomina ofrenda minja. Si dos personas presentan una ofrenda Shelamim en sociedad, uno puede hacer los movimientos con el permiso del otro. Incluso si son 100 socios, uno puede hacerlo por todos. Lo que no se aplica a la semijá, apoyo con fuerza de las manos sobre la cabeza del animal. Interesante, porque acuérdese que cuando se subía al templo en Pesaj, no necesariamente todas las personas podían subir. Por eso nuevamente volvemos al plato de Pesaj. Y usted dirá, bueno, si todo varón tenía que traer una ofrenda, pero no necesariamente, porque podían venir 10 personas y de esas 10 personas designar a uno que subiera a presentar la ofrenda. Y él era el representante de todo el grupo. Así es que podían venir 2 personas. Uno presentaba la ofrenda de Pesaj y otro presentaba la ofrenda Hagiga. Interesante que si nosotros vamos a los evangelios, vamos a darnos cuenta que Yeshua manda a 2 personas a preparar la cena de Pesaj. Ahí le dejo que usted haga sus conjeturas. ¿Sería posible que estaba mandando a uno a presentar la ofrenda de Pesaj y a otro a presentar la ofrenda Hagiga? Si vemos que Yeshua era un judío, si vemos que Yeshua entendía el protocolo y entendía todo esto, entonces no tenemos que ir muy profundo para entender por qué 2 personas los manda. Bueno, uno iba a presentar la ofrenda de Pesaj, que sí se podía presentar el día 13 para sacrificarlo el 13 antes de que cayera el sol, y se comía el 14. ¿Dónde lo dice? Lo dice, no tengo mi libro y los acabo de mover todos. Lo dice en el libro de las tradiciones de los rabinos de la época del Nuevo Testamento. Aquí lo tengo, aquí lo veo. Lo dice aquí este librito. Lo dice aquí este librito. Tradiciones de los rabinos de la era del Nuevo Testamento. Y aquí vemos que dice fiestas y Shabbat. Pesach, Passover y Yom Kippur. Aquí, si nosotros vemos aquí, nos dice que en el primer siglo, debido a la gran cantidad de personas que traían, para que no se transgrediera el mandamiento de dejar la ofrenda después del 14 y comerla el 15, para que no pasara el 15, ellos dijeron, bueno, podemos comerla antes y no después. Así es que durante un buen tiempo, después hubo una reforma nuevamente y dijeron, bueno, ya no hay templo, ya no es necesario que se haga el 13, sino ahora se va a hacer solamente el 14 y la cena se va a hacer el 15. Pero mientras estaba el templo, se permitía que se trajera el animal el 13, antes de caer el sol. Se dividían en grupos. Y cuando se dividían en grupos, a uno les decían, ustedes van a hacer el 13, ustedes van a hacer el 14. Unos lo van a comer el 14 en la noche, otros lo van a comer el 15 en la noche, porque había dos días, pero se permitía hacerlo. Así es que cuando entendemos este tipo de cositas de las tradiciones y lo que estaba permitido de acuerdo al Sanedrín y lo que sea el Sanedrín, se acaba el debate de no, pero la cena de Pesach, lo que comió Yeshua era una cena de despedida con sus discípulos, y no, pero que esto no, pero porque entendemos que se podía hacer. Así es que, volviendo al tema, ¿por qué manda a 2 a que preparen la cena? Porque uno iba a llevar la ofrenda de Pesach y otro iba a llevar la ofrenda Hagiga, que iba a representar al grupo que se reunía con Yeshua. Déjenme seguir leyendo, porque si no me pierdo y aquí no sé ni dónde me quedé, porque ya sé. Ok, aquí el 15. Si la dueña presenta la ofrenda es una mujer, ella no hace los movimientos, no podía mecer la ofrenda a ella, pero el Cohen sí lo hace, porque su ofrenda requiere los movimientos y ella es inválida para hacerlo. Jamás la mujer hace estos movimientos, excepto la sotá y la nesirá, a la que hacía un voto nazareno. También podía ver la mujer hacer un voto nazareno. Los movimientos tienen precedencia por sobre el acercamiento de la ofrenda minjá a la esquina del altar. ¿Cómo es el pan que se presenta con la ofrenda todá? Toma 10 isarón de harina
con 10 hace pan hametz, leudado, y con 10 hace matzah, sin leudar. Había dos tipos de ofrenda. La ofrenda de agradecimiento, había dos tipos de ofrenda de harina. 10 panes eran con levadura, 10 panes eran matzah, eran panes sin levadura. ¿Y cómo los leuda? Fíjese. Había levadura en el templo, pero fíjese, no era cualquier levadura. ¿Cómo era la levadura en el tiempo del templo? Aquí dice, mire, ¿cómo los leuda? Trae una cantidad de levadura como para leudarlos. La coloca en el recipiente medidor. Se fue otra vez. También que estábamos leyendo. Ok, regresamos aquí. Se la coloca en un recipiente medidor, un izarón, y luego lo llena con la harina. A pesar de que finalmente la cantidad será menor o mayor por la levadura, que a veces es consistente y a veces está inflada. Solo prestamos atención a la medida actual y está midiendo de un izarón completo. Y los 10 izarón de los no leudados deben hacer 30 panes del mismo tamaño, 10 de cada uno de los siguientes, 10 panes horneados, 10 requiquim y 10 panes hervidos. ¿Ve? Así que en total eran 40 panes para la ofrenda de agradecimiento. 40 panes, 10 horneados, 10 con levadura, 10 horneados, 10 requiquim y 10 panes hervidos. Y ya le voy a decir que es requiquim. No se preocupe, ya vamos por allá. ¿Cómo se hacen los panes hervidos? Dice aquí. ¿Cómo se hacen los panes hervidos? Los escalda con agua hirviendo. Luego se deben hornear un poco y luego se fríen en aceite, en una olla o similar, como se fríen las donas. Se usa mucho aceite. ¿Y con cuánto aceite hace los 30 panes? Con medio log. Esta medida es una ley expuesta a Moshe en el Sinaí. Un cuarto del mismo es para los hervidos y fritos. Un octavo para los panes y un octavo para los requiquim. Pan ácimo con forma de panqueque. Eso requiquim. Era un pan ácimo, pero en lugar de masa era como un pancake. En el caso de los panes, se sumerge su harina en un octavo del aceite, luego se los amasa y se los hornea. En el caso de los requiquim, se los unta con un octavo de aceite luego del horneado. El Cohen toma 4 de los panes, uno de cada especie, como expone, uno de cada ofrenda. ¿Cuáles eran 40 panes? Tenía que tomar un pan de cada especie, un leudado, un horneado, un hervido y el pancake. Si uno hornea solo 4 panes de la ofrenda todá, cumple con el deber. No dice 40, sino a modo de misbah. Siempre y cuando separar la jala, parte de la masa que se separa para el Cohen de cada uno, mientras están en estado de masa, ya que no se separa un trozo de pan, como expone, uno de cada ofrenda, es decir, debe tomar un trozo. ¿Cómo es el pan que se presenta con el carnero del Nazir? Toma 6 esronot y 2/3 de izarón y hace 20 panes iguales, todos sin leudar. 10 requiquim untados en aceite. 10 panes, sumerge su harina en aceite y todo se hornea. La cantidad de su aceite es un revi'it, medida expuesta a Moshe en el Sinaí. El Cohen toma de ellos 2 jala, una de cada especie. Jala es un pedazo de masa. ¿Okay? Los 2 tipos de panes del Nazir y los 4 tipos de panes de la ofrenda todá impiden unos a otros. La elaboración de ambos es fuera de la Sará. Eso quiere decir que estos panes se horneaban fuera de los patios del templo, fuera de la Sará. Podía ser donde se cocinaba la carne del Nazir, podía ser, pero era fuera. ¿Ok? Capítulo 10. La ingestión de la ofrenda Hatá y Asham constituye un precepto positivo, como expone. Ellos, los Kohanim, deben ingerir esas ofrendas para espiar, para que se completara la ofrenda. Aparte de la sangre, aparte de la quema de los órganos, los sacerdotes tenían que comer la carne para que
quedara expiado la falta de la persona que lo traía. Los Kohanim lo comen y los dueños reciben expiación. ¿Ve? Hasta que los Kohanim coman la carne, la expiación estaba completada. Lo mismo se aplica a las otras santidades que comen los Kohanim. La ingestión constituye un precepto. Asimismo, la ingestión del remanente de la ofrenda minjá de harina constituye un precepto positivo, como expone: Aarón y a sus hijos comerán el remanente. Ahora usted entiende por qué cuando mueren los hijos de Aarón, Moisés se enoja con Aarón. Porque se supone que presentaron una ofrenda y Aarón tenía que comer la ofrenda para que pudiera haber expiación. Y Aarón no come. ¿Por qué? Porque Aarón le dice: Moisés, ¿cómo quieres que coma si acaban de morir mis hijos? Y Moisés dice: ok, tu falta ha sido pasada por alto. Pero por eso se enoja Moisés porque le dice: ¿por qué no has comido la ofrenda? Si tú no comes la ofrenda, no se completa la expiación. Y es donde Aarón le dice: ¿cómo puedo yo comer con pesadez de alma? Acaban de morir mis hijos y tú quieres que yo esté comiendo aquí carne, comiendo pan. Y Moisés dice: ok, bueno, está bien. Pero era un procedimiento que para que se completara, para que hubiera expiación, para que esa falta fuera perdonada completamente. Este Shabbat, por cierto, vamos a hablar de eso en la parashá. Esto era un protocolo, pero había algo más importante que el animal. Eso es obvio. Pero para que todo el proceso se llevara completo, el sacerdote, el Cohen, tenía que comer la carne, y entonces cuando comía la carne era como que se cerraba el protocolo, se cerraba el procedimiento y la expiación quedaba completada completamente. ¿Okay? Dice: Aarón y sus hijos comerán el remanente. Levítico 6:9. La ofrenda Hatá y Asham y el remanente de la ofrenda Minjá solo la comen los Kohanim, hombres en la Azará. Y si la comen en el Ejal, bien como expone, todas sus ofrendas Minjá, todas sus ofrendas Hatá y todas sus ofrendas Hasham, deberán comerlo en un lugar sumamente sagrado. Cualquier Cohen, varón, lo podrá comer. Números 18 del 9 al 10. Asimismo, las ofrendas Shelamim comunitarias se consideran como las ofrendas Hatá y Asham. Eso quiere decir que, como dijimos la semana pasada, esas ofrendas en un lugar sumamente sagrado podía ser solamente lo que estaba más cerca del altar, que era estos edificios donde se comía. Aquí era donde comían ellos. El Jejal era todo esto de aquí, todo lo que daba aquí las escaleras de aquí abajo. Tenía que comerlo solo aquí. Esas eran las ofrendas que podían comer, pero solamente en el lugar indicado. No podían comerlo en otro lugar. El pecho y el muslo de las ofrendas Shelamim de paz lo comen los Kohanim, tanto hombres como mujeres, ya que sobre estos está escrito: a ti te lo di, a tus hijos e hijas. Esa comida, esa carne, sí la podían comer a la esposa del Cohen, los hijos del Cohen, siempre y cuando estuvieran puros. Y lo mismo se aplica a los que se eleva de la ofrenda Todá y todo lo que se eleva del carnero Nazir, como expone: todas las ofrendas sagradas, terumá, ofrendas que quedaban consagradas por medio del mecimiento hacia los 4 puntos cardinales que eleven, serán donen los israelitas para Hashem. Te las entrego a ti, a tus hijos y a tus hijas. Números 18-19. Y lo mismo se aplica al animal primogénito, ya que está dicho sobre él: y su carne será para ti, al igual que el pecho de la ofrenda tenufá, ofrendas que quedaban consagradas meciéndolas, y el muslo derecho. Y todas estas cosas que puede comer la mujer, la cogenet, la esposa del Cohen, pueden comerlas también los esclavos y esposas de los Kohanim, como la terumá. Todas estas cosas pueden comerse en toda la ciudad de Jerusalén. O sea que en toda la ciudad donde estaba la pared, se la podían comer. Y el pecho de la ofrenda, como dice, y el pecho de la ofrenda tenufá, que tenía movimiento, y el muslo de la ofrenda terumá, de movimiento vertical, no dice en un lugar santo, que es la Sará, sino un lugar puro, que es todo el campamento israelita, cuya equivalencia para las generaciones futuras era Jerusalén. Lo mismo se aplica al diezmo del animal, a la ofrenda Pesach
que son de santidades leves, como la ofrenda Shelamim. Las ventanas y el grosor de la muralla se considera dentro. Solamente todo lo que estaba dentro de la muralla de Jerusalén era donde se lo podían comer. La ofrenda Shelamim se come en el día del sacrificio, toda la noche y todo el día posterior hasta la puesta del sol. Tiene 2 días para comerse. Deberá comerse el día en que se ofrende su sacrificio y al día siguiente. Y si come de la carne de su sacrificio Shelamim al tercer día, resulta que puede comerse durante 2 días y una noche, tanto la parte de los Kohanim como la parte de los dueños. Y lo mismo aplica al primogénito animal y al diezmo animal, pues son santidades leves como ofrenda Shelamim. Pero en el caso de la ofrenda Todá, de agradecimiento, a pesar que es una ofrenda de santidad leve, no se come sino en el día de su sacrificio y la noche posterior, como expone. En el día de su ofrenda será comida y no debe dejar de la misma hasta la mañana. Y lo mismo se aplica al carnero del Nazir y el pan que lo acompaña, tanto para la parte que es para los Kohanim como la parte que es para los dueños. Y lo mismo es válido para la ofrenda Hatá, Hasham, Shelamim, comunitarias y el remanente de las ofrendas Minjá. Todo lo que puede comerse en el día y en la noche posterior, como expone, y en el día de la ofrenda se comerá, lo que incluye todas las ofrendas, excepto la ofrenda Shelamim, la cual el versículo explicitó, y a sus similares, el animal primogénito y el diezmo del animal. No se podía comer pasado el día. Podía ser cuando la sacrificaban esa tarde, durante la noche, pero al amanecer ya no servía. Y había las ofrendas, las otras ofrendas, a la ofrenda Todá, el diezmo del animal, la ofrenda Todá. La ofrenda Todá se podía comer después de 3 días. ¿Ok? Vamos a brincarnos por acá. Sobre la ofrenda Olá está escrito: el cuero de la Olá, el holocausto, que ofrendó será para el Cohen. Sobre la ofrenda Hatá está escrito: el Cohen que la hace la comerá. Sobre la ofrenda Hasham está escrito: será para el Cohen que lleve a cabo el servicio de expiación. Sobre la ofrenda Shelamim está escrito: será para el Cohen que salpica la sangre de la ofrenda Shelamim. Sobre la ofrenda Minjá está escrito: el que la ofrende la comerá. La escritura dice estas cosas solo respecto de los que son aptos, que el Cohen apto para tal servicio tiene su parte de la ofrenda para ingerir. Y el que no es apto en el momento de la ofrenda, por ejemplo, si está impuro, no tiene parte para ingerir ni siquiera cuando se purifique al anochecer. Pero respecto de la división, todo es para los miembros de la casa paterna que sirven en ese día, y entre todos se dividen todas las santidades del gran templo, tanto el que ofrendó como su compañero que no ofrendó. Eso quiere decir que mientras estaba la guardia, usted iba al templo y usted podía decir: yo quiero que aquel sacerdote haga el servicio. Y la piel, la carne, era para él. Y al final, también a la división le correspondía hacer división de lo que tenían. Acuérdense que cada día cambiaba. Venía una orden sacerdotal. Se dividían 6 casas y cada casa ministraba un día. Y todo lo que hacían en ese día era para esa casa. Así es que había un montón de carne por todos lados. Pregunta: ¿por qué la Torá se diferencia en las ofrendas minjá entre las horneadas y las de harina fina? Respecto de las horneadas dice: y toda minjá que se hornee y todo será para el Cohen que la ofrenda. Y respecto a la ofrenda, a la harina fina dice: y toda ofrenda minjá mezclada con aceite o seca pertenecerá por igual a todos los descendientes de Aarón. Quiere decir que está hablando de los panes que estaban horneados y la harina era la que no estaba horneada. Esa se dividía entre las casas. Vamos a ver la respuesta aquí. Dice: respuesta: porque la horneada ya era un pan. Cuando se la dividen los miembros de la casa paterna, cuando le llega a uno su parte, aunque sea un casarí de pan, un trozo, es apta para él, ya que la come enseguida. Pero la harina fina, si se la reparten entre ellos, resulta que a uno le llega un puñado de harina fina o menos, que no es apto ni para amasar ni para hornear, porque es poca cantidad, por lo cual se hubiese podido pensar que se dividían las ofrendas minjá enteras, una
una para uno y otra para otro, y no dividir una ofrenda entre todos los miembros de la casa paterna. Por ello la Torá tuvo que decir, será para todos los descendientes de Aarón, de lo que se desprende que se le debe repartir a cada una independientemente. Ahora nos está diciendo, los panes horneados se los repartían porque les podía tocar un pedacito. La ofrenda de harina no se la podían repartir, porque imagínense que le tocaba un puñito a un Cohen y con ese puño no podía hacer ni siquiera un pan, no le servía de nada. Entonces quiere decir que la ofrenda completa era para un Cohen y la ofrenda completa era para otro, y así era como se la dividían. Voy a ver qué más tengo por aquí. Vamos a la ofrenda, al capítulo 11. Capítulo 12, porque quiero mostrarle algo antes de terminar. Las ofrendas minjá de harina son parte de las ofrendas del sacrificio y de las ofrendas minjá que se presentan independientemente y no a modo de libación. Hay comunitarias e individuales, también se dividen. Todas las ofrendas minjá son con harina fina de trigo, excepto la de la sotá y la del homer que se mece, que son de cebada. Aquí está la respuesta, mire. La sotá, la mujer acusada de adulterio, y la del homer son las dos únicas ofrendas de cebada. Todas las demás son de trigo. Hay tres ofrendas minjá comunitarias. El homer, que se mece y se ofrenda en el altar. Como se explicará, los dos panes que se traen en el día de Shavuot, que se denomina minjá, y no se ofrendan en el altar porque tiene levadura, son leudados, y sobre esto está dicho, podrás ofrendar a Hashem esos productos como ofrenda de primicias, pero no podrán ofrendarse sobre el altar. Levítico 2:12. Y la tercera minjá es el lejen hapanim, que se hace cada semana, los panes de la presencia, y no se ofrendan en el altar, sino que lo comen íntegramente los kohanim, como se explicará. Este pan se sacaba cada Shabbat y se lo comían entre la guardia sacerdotal. Hay tres ofrendas minjá individuales. Ponga atención porque ya llevamos 5. Hay tres ofrendas, 5 y 3, 8. Todas se ofrendan en el altar y son las siguientes. La minjá del transgresor, que presenta al pobre cuando tiene el deber de presentar jatá y no le alcanza. Cuando no tiene para presentar un animal o una tórtola o un pichón, el Eterno le dice, tráeme una ofrenda de harina. Esa es la ofrenda. La minjá de la sotá es la minjá de los celos, cuyo procedimiento ya fue explicado, que es de cebada. La minjá que presenta el Cohen, todo Cohen, primero cuando ingresa al servicio, que la ofrenda con su mano y se denomina minjá de inauguración. Eso quiere decir que todo sacerdote, cuando iba a empezar su servicio, tenía que presentar una ofrenda de harina, de panes. Esa era la inauguración de su servicio. No podía servir en el templo, no podía hacer ninguna tarea en el templo hasta que no presentara su ofrenda de panes. Interesante, ¿va? La minjá que ofrenda el Cohen Gadol, todos los días. El Cohen Gadol tenía que ofrecer todos los días panes que se llamaban panes javitín. La minjá de harina fina que se presenta por promesa o donación. La minjá de sartén plana que se presenta por promesa o donación. La minjá de olla que se presenta por promesa o donación. La ofrenda de panes horneados que se presenta por promesa o donación. Y la minjá horneada de pan ácimo, matzah, que se presenta por promesa o donación. Todas las ofrendas minjá que se ofrendan sobre el altar no son de menos de un isarón, un décimo de efa, aproximadamente 2 litros, y la falta de un poco lo obstaculiza. De las 5 ofrendas minjá que se presentan por promesa o donación, está permitido donar o prometerlas todo lo que uno desee, incluso 1000 isarón. Pero la ofrenda minjá del homer, la del transgresor, la de los celos, la inauguración y la de los javitín, cada una de ellas debe ser de un isarón, ni más ni menos. Todas las ofrendas minjá que se ofrendan sobre el altar requieren que sean acercadas en el oeste, frente al vértice de la esquina sudoeste. No requieren tenufá, mecimiento, excepto la minjá de la sotá y el homer de tenufá, que ambas requieren tenufá, mecimiento, y que sean acercadas. Todas las ofrendas minjá que se presentan sobre el altar requieren aceite y olivano. Olivano era como un producto del árbol que era como incienso.
un log de aceite por cada izarón y un puñado de olivano para cada ofrenda minjá, ya sea que contenga un izarón como 60, que no se trae en un recipiente más de 60. ¿Cómo se explicará? Excepto la minjá de los celos y la minjá del transgresor, como expone, no le pondrán aceite ni olivano. La ofrenda de los celos no tenía aceite ni olivano. ¿Cuánto tiempo me tengo? Me quedan 10 minutos. Ok, voy a seguir aquí. Se toma un puñado de todas las ofrendas que se ofrendan sobre el altar. Se quema todo el puñado sobre el altar. Esta era harina, no estaba mezclada con nada, era harina pura. Se tomaba un puñado y el resto lo comen los Kohanim, excepto la ofrenda minjá de los hombres Kohanim, de la cual no se toma puñado, sino que se quema íntegramente, como expone, y toda ofrenda minjá de un Cohen. Has aprendido que la ofrenda minjá de inauguración, los Javitim, y el Cohen que presenta una ofrenda minjá de transgresor o de donación, todas se queman sobre el altar y no se toma puñado de estas. ¿Cómo era el procedimiento del puñado? Tomaban el contenedor y el sacerdote metía 3 dedos. Dejaba al lado este y el meñique y el lado del pulgar. Los dejaba al lado y metía estos 3. Y cuando metía la mano, cerraba y prácticamente lo que tomaba en su mano de estos 3 dedos, dejando al lado estos. Mi mano está un poquito chueca, no la puedo hacer, así es que esta también, pero así. Lo que tomaba dentro de estos 3 dedos era lo que él venía y lo depositaba en el fuego y lo quemaba. Ver. O sea, aquí todas las mujeres casadas con los Kohanim, ya sea Kohenet como Israelit. Kohenet era descendiente de Leví. Israelit era una mujer común de las tribus. El remanente de sus ofrendas minjá no se come por la parte que le pertenece al esposo. Tampoco se quema íntegramente sobre los fuegos por la parte de la mujer. Más bien el puñado se ofrenda por sí mismo y el remanente se esparce sobre el lugar de las cenizas. El puñado puede tomarse en cualquier lugar de la zará y si lo hace en el ejal fuera del templo es aceptable. Todas las ofrendas minjá que se ofrendan sobre el altar son matzah, pan ácimo sin leudar, no podían leudarse. Asimismo, el remanente de las ofrendas minjá que comen los Kohanim, a pesar de que pueden comerlo con cualquier otro alimento, incluso con miel, no lo pueden comer leudado. Como expone, no deberá hornearse, ni siquiera el remanente con levadura. Es la parte que corresponde a ellos, es decir, que ni siquiera su parte pueden dejar leudar. Y si alguien causa que leude, es azotado. Incluso es culpable el que causa que leude después de que otro ya lo causó. Es azotado por cada acción respecto de ello. Causar que leude. Quiere decir que cuando ellos tomaban la harina, tenían que asegurarse de que el procedimiento para hacer el pan requiriera que no se leudara. No se leudara el pan. Y aquí va a explicar algo interesante. 21. Todas las ofrendas minjá de harina que se hornean se amasan con agua tibia y se les cuida para que no leuden, siendo que su amasado y horneado es dentro de la zará y los hombres que ahí sirven son diligentes. En el lugar en el que se cocinan las ofrendas de santidad mayor, se hornean las ofrendas minjá, como expone. Este es el lugar en el que los kohanim cocinarán, en el que hornearán la ofrenda minjá. Quiere decir que tenían que tener cuidado de cómo iban a amasar la harina, cocinarla, y sabemos que normalmente es dentro de los 18 minutos. Tenían que ser diligentes en que lo que se fueran a comer ellos no se leudara. Ahora sí, déjeme llevarlo por... Este librito se llama Korban Minjá, la ofrenda de harina. Y como la semana pasada le mostré un librito similar con imágenes que a mucha gente le gustó y dije, gracias por las imágenes y los muñequitos, y algunas personas son como mi esposa que le gustan los libros con muñequitos para entenderle mejor.
déjeme presentarle un poquito lo que es las ofrendas de harina. ah, con muñequitos, con dibujitos, ¿ok? So aquí nos está diciendo todos los diferentes ofrendas. Minja Javitín, Minja Jinuj, al Corban, la ofrenda del Homer, los panes Shita Alejem, los panes de Shavuot, el Ejen Hapanim, los panes de la presencia, Minja Sotá, la ofrenda de la mujer acusada de adulterio, y Minja Nesajim. Aquí está Minja Jala, Soles, todos los nombres. Así es que vamos a ver qué aprendemos por aquí. ¿Okay? La introducción, todo lo que está hablando de las ofrendas. No se lo voy a traducir para que vayamos rápido. Vamos a los dibujitos. Cada tipo de minja usado usa los siguientes ingredientes. Usa estos ingredientes. Trigo. ¿Ok? Este es el trigo. Dos tipos de harina son producidos del grano regular, de la harina llamado kemaj y la harina superior llamada solés. So, cuando ve que dice kemaj, era una harina normal. Cuando es solés, era una harina súper, súper finísima. Aquí da el procedimiento, cómo ellos cortaban el trigo, separaban el grano, lo, lo sacaban de la cáscara, lo, lo golpeaban y después lo molían en un molino. Un molino de frijoles, dice aquí. La harina de cebada. La harina de cebada solamente era usada en dos ofrendas, dos menajaos. El Omer y la ofrenda de Sotá. Esto era la cebada. ¿Okay? La Aviv. Por eso el mes se llama Aviv de Nisan. ¿Okay? Aviv. Porque era la cebada madura. Aquí era el procedimiento, como lo golpeaban, lo acercaban al fuego y también lo molían. Leboná es un ingrediente que viene de algo pegajoso del árbol. Es como resina. Ah, Aquí está, mira. Era como la resina del árbol. Pequeños cuadritos que venían de resina de árbol. Era algo, como algo resinoso. So, cada vez que usted ve que dice aceite y leboná, era esto. Era la resina del árbol. Esta es la medida del esorón que leímos. Y aquí nos va a mostrar los diferentes ofrendas, las diferentes ofrendas. Minja solé, la harina finísima. Minja jala, los pancakes. Requiquín, pancakes. Y aquí hay dibujitos para verlos. Acá está el procedimiento de cómo se hacía cada tipo de ofrenda. Minja solés, se ponía el aceite en un recipiente, se le agregaba la harina, se mezclaba con aceite adicional, se vaciaba lo que restaba del aceite, se le ponía el levona, se tocaba el misbeach, se separaba la parte de la mezcla, se santificaba el comez, lo que sacaba el sacerdote con los 3 dedos, se santificaba con la lenova, se llevaba al misbeach, se le ponía sal y se quemaba. Esa era la ofrenda. Esta es la ofrenda matanzoles. Aquí están los dibujitos. Ponían aceite, ah, vaciaban la harina que habían medido en otro recipiente,
La vaciaban en el recipiente que habían puesto el aceite. La batían. Le agregaban el aceite que había quedado en el recipiente. Le agregaban los levona, era como incienso a resina. Se lo agregaban. La traían a que lo acercaban, tocaban el recipiente, la esquina sur, oeste. Solamente tocaba el recipiente, tocaba el altar. Sea la Kemitza, ahí estaba lo que le decía de los deditos, mire, aquí está mejor explicado que con mis dedos. Metía la mano adentro, cerraba la mano con los 3 dedos, y eso que levantaba con los 3 dedos era el comets. Ese comets lo ponían en un recipiente. A ese recipiente le agregaban más resina, más levona. Le ponían sal en la parte superior del altar y lo dejaban caer al fuego. Aquí tenían sus puñitos de sal. Lo dejaban caer al fuego. Los panes que se horneaban son los tipos panqueques. Y aquí nos da la minja jala. ¿Cómo se hacía la jala? Aquí nos da toda la receta. Si usted quiere receta para pan, aquí la tiene. Ahí estaban amasándola. Los horneaban. Eran planos. No tenían levadura. Y después hacían las diferentes... los doblaban. Este pan que era así, lo doblaban. Y esos panes los ponían en un contenedor. Los requikim, los panqueques. Aquí están los panqueques. Una vez cocinados, ¿se acuerda que dijimos que le ponían aceite? Una vez cocinados, les agregaban el aceite. Ahí están los panqueques. Esos eran los requikim. Esta era la minja marjeshes. Que también aquí nos dice toda la receta, todos los pasos que llevaba. Cada uno de ellos. Un día de estos quizás lo traduzco todo. Ve que están dentro de un molde. O más bien encima de un molde. Ve cómo tiene la figura, pero estos se cocinaban arriba. Aquí está el molde. Aquí está la otra ofrenda minjaj. Minjajote. También los cocían en hornos. Este era el agua que estaba. El agua que estaba hirviendo. Los cocinaban y los freían. El Homer. Aquí está el mecimiento. Al norte, al sur, al este, al oeste, arriba y abajo. Y usted se acordará de el ULAP en su code. Norte, sur, este, oeste, arriba, abajo. Los panes de Shitah Alejem Shavuot. Los panes de Shavuot. Estos tenían levadura. ¿Cuáles? Estos tenían levadura. Los mecían con un cordero. Metían los corderitos, mire, para hacerles el mecimiento. Los lejen japanín, los panes de la presencia. Esto ya los hemos estudiado, así es que ya aprendimos cómo era la forma de los panes.
la ofrenda de Sotá, la mujer acusada de... Algo interesante que estábamos estudiando es que dice aquí, la harina está hecha de los granos enteros de la cebada, incluyendo la cáscara. Y no llevaba ni aceite, no llevaba ni aceite ni sal, ni aceite ni lenova. Y ahí se termina. Y ahí ya se termina. Y aquí nos da definiciones de qué es Kli Shorais, era el recipiente donde se ponía la quemizá, cuando sacaban con los tres dedos, donde se comían lo que sobraba. ¿Okay? Interesante cuando lo vemos con ese tipo de muñequitos, ¿va? Ah, ¿por qué la ofrenda Sotá? Dice que no se ponía la cáscara y se ponía todo. Pero hay algo bien interesante que nos dice la Mishnah. La Mishnah nos dice que esta ofrenda tenía un significado. Y si estudiamos el sábado la parashá, les doy el significado el sábado, para que usted vea cómo aún la ofrenda que se traía con este ritual de las aguas amargas, también nos quería enseñar una historia interesante, una lección interesante a través de esa ofrenda. Así es que espero que la enseñanza haya sido de bendición, espero que hayamos aprendido bastante. ¿Qué más? Queda el capítulo 13 y yo creo que si no terminamos la próxima semana, la que viene, entonces sí terminamos. Pero de verdad que yo espero que estemos aprendiendo bastante en cuanto a este tipo de ofrendas. ¿Y cuál es la meta de todo esto? Porque mucha gente dice, es que ustedes mucho templo, es que ustedes muchas ofrendas, es que ustedes mucho todo esto. Es entender la Biblia de una mejor manera. Cuando la leemos podamos entenderla, cuando veamos las cosas podamos comprenderlas y podamos crecer en el entendimiento bíblico. De eso se trata, poder entender aún las enseñanzas de nuestro rabino Yeshua, de nuestro maestro, y poder seguir creciendo. Así es que familia, nos vemos la próxima semana. Que el Eterno les guarde, el Eterno les cuide. Shalom, muchas bendiciones. Shalom.